Tenga usted bienvenida. Muchas gracias y bueno, por supuesto, me alegra que hayan dicho discípulo de Perón porque ese ha sido uno de los mayores privilegios de la vida, haber podido pasar varios meses con el general Perón en el exilio, desde fines del 65 hasta marzo del 66, y después de haber sido en el 65 el primer egresado de la Escuela Superior de Conducción Política del movimiento peronista, con los más altos promedios, y eso me permitió este contacto que yo pensé que iba a ser de un día de visita y se transformó en una escuela de casi 4 meses. Tenía que estar todos los días a las 7 de la mañana con el general para desayunar y después del almuerzo me iba a hacer el curso en el Instituto de Cultura Hispánica con Gregorio Marañón, un curso para universitarios argentinos. Yo milito desde muy chico, hace ya medio siglo, más de medio siglo, y tuve responsabilidades muy grandes porque a los 19 años el general me puso al frente de la Escuela Superior de Conducción Política del movimiento peronista y empecé a recorrer bajo la dictadura militar de Onganía el país organizando los centros de capacitación y adoctrinamiento. Bueno, he dedicado en buena parte de mi vida a esta tarea y por eso me preocupa un poco en la forma que se está enfocando el tema de esta elección de medio término y este reacomodamiento que está realizando el movimiento, haciendo exactamente al revés de todo lo que Perón... ¿Cómo lo está viendo entonces? Siendo discípulo de Perón, la sabe muy bien. Justamente, una de las 20 verdades, que nos dejó el general Perón, dice: el que sirve a un caudillo o a un círculo es peronista solo de nombre. El verdadero peronista trabaja por la causa. Es absurdo que un movimiento nacional profundamente revolucionario sin violencia, revolucionario en cuanto a la transformación rápida de la realidad y de las condiciones para permitir el surgimiento, como decía el general Perón, de un nuevo hombre que naciera dentro de cada uno de nosotros a través del perfeccionamiento moral. Y el perfeccionamiento moral solamente se logra mediante la práctica de las virtudes. Perón me solía decir, como decía el viejo Santo Tomás de Aquino, en medio de la indigencia es imposible la práctica de las virtudes. Esto es un poco algunas claves del pensamiento de Perón, que lamentablemente hoy se desconocen, absolutamente. Y se habla de fulano, de mengano, de sultano. Hoy es el nombre, o sea... A ver quién estuvo con Mirta Legrand, quién estuvo velando con Tinelli, ¿qué tiene que ver eso con el peronismo? Lo que tenemos que volver a lograr, los peronistas, es la unidad de concepción, que es lo único que va a asegurar la unidad de acción. ¿Cómo lo puede sintetizar, cómo lo denominaría al peronismo de hoy? La consecuencia de no haberle hecho caso al general. El general, el 1 de mayo de 1974, a la mañana estuvo en la CGT y les dijo: en la etapa institucional de la revolución, que comenzará con mi desaparición física, hay que institucionalizar el debate por las ideas. Además, nos dejó un testamento político que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Yo creo que ninguno de estos que creen que pueden ser candidatos ni siquiera leyó la contratapa, porque no puede ser que digan tantas estupideces tan ajenas al pensamiento de Perón, porque la gente no es peronista porque Perón era simpático, sonreía bien. La gente se hizo peronista porque Perón cumplía su palabra y la transformaba en hechos. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Bueno, Flores, usted hablaba de que
desayunaba con Perón. Cuéntenos, ¿cómo era eso? Por lo menos una síntesis. Debo reconocer que el general era un espartano, porque el desayuno era un café con leche con unas galletitas Terrabusi que le traían de acá, de la Argentina, y el almuerzo también, era un almuerzo, un bifecito, un medio tomate, un medio pomelo de postre, era muy, muy espartano. Después de eso yo muchas veces me iba a almorzar de nuevo porque me llevaban para el centro otra vez Jiménez, que era el chofer de Jorge Antonio, y me iba a comer algo antes de entrar en los cursos del Instituto de Cultura Hispánica. Y a media mañana Perón salía a fumar un cigarrito, fumaba particulares que le llevaban desde la Argentina. Y se fumaba un cigarrito y salíamos al parque y jugábamos con Tinola, con Puki, con los caniches de él. Volvíamos y era como que se aseguraba de que todo lo que me había dicho en las primeras 3 horas de charla, yo lo había entendido correctamente. Era un gran maestro, con una cultura extraordinaria. Con una visión de futuro. ¿Qué diría hoy viendo este peronismo? Se mataría de risa. Diría, todos estos no han entendido nada de lo que yo les pedí y de lo que yo enseñé, pero el pueblo sí ha entendido a Perón. Yo creo que estas etapas partidocráticas, Perón me solía decir, mire Flores, hablan de la democracia y esto es partidocracia. Y si la partidocracia es plutocracia, es gobierno del dinero. El que tiene plata es candidato. No se respeta la voluntad y la decisión de las bases. Se pretende empezar por el final y no por el principio. El principio está en la organización territorial de aquellos que tienen unidad de concepción, que conocen la realidad de su distrito y quieren servir a una causa. No aquellos que quieren ser concejales, intendentes o diputados para armar algún negocito. Esto es lo que está marcando la decadencia profunda del peronismo, no, digamos. De la Argentina. De la Argentina. Porque el peronismo no es partidocrático. En las constituciones del Chaco y de la Pampa, provincias creadas con el nombre de presidente Perón y de Eva Perón, solamente el 50% de la legislatura era de los partidos políticos. El otro 50% era de las organizaciones libres del pueblo. Un día le pregunté a Capitanich por qué no repasaba un poco la Constitución del Chaco. Sí, ¿no? Bueno, antes de seguir con esto, porque es un tema muy amplio, me comentaron por allí de que estuvo realizando un discurso a Eva Perón, o sobre la vida de Eva Perón. En síntesis, ¿puede informarnos un poco de qué se trató, cómo fue eso? A ver, yo todos los años, desde que tengo uso de razón, voy al cementerio de la Recoleta los 7 de mayo y los 26 de julio para recordar el nacimiento y la desaparición física de quien fuera la jefa espiritual de la nación. Una mujer increíble que desde absolutamente su juventud, cuando había comenzado ella en los programas de radio haciendo de heroína federal, Evita era muy rosista, cosa que no lo era Perón al principio. Después se hizo rosista Perón, gracias a Chávez y a muchos otros amigos. Fermín Chávez, ¿no? Fermín Chávez, el gran historiador argentino que lo visitaba y que le iba explicando. Yo una vez le pregunté, mi general, cuando usted nacionalizó los ferrocarriles, ¿cómo le puso el nombre de un montón de traidores como Mitre, como Sarmiento, como Urquiza, que traicionaron a la Argentina, que se aliaron al extranjero para derrotar a Rosa? Y se reía y me dice, me hace acordar a Evita, dice, porque Evita era rosista. Yo en esa época solamente conocía la historia de Grosso. Grosso era un autor de historia que era, digamos, como lo básico que se enseñaba en los colegios, en la educación de aquella época. Posteriormente comprendió y asumió
Tanto es así que nosotros en la Escuela Superior Peronista terminábamos siempre los discursos diciendo: la revolución en paz inconclusa la haremos con el sable de San Martín, el poncho de Juan Manuel y la doctrina de Juan Perón. Muy bien, bueno, sabemos que el tiempo es oro y aparte lo tengo que liberar, tiene otra entrevista. Así es. Así que bueno, una frase o un parrafito, si nos puede agregar para la gente que lo están viendo en este momento, y ya lo despedimos. Simplemente recordar que el peronismo está muy por encima de los nombres y apellidos. El peronismo es una forma de servir a la patria. Cuando yo partí el último día, el general me vio preocupado y me dijo: mire, Flores, tenga en cuenta esto, ser peronista es la forma más consciente de ser argentino. Muchas gracias. Gracias a usted.